Dios te bendice, te agradezco mucho que me estés siguiendo en este canal. Y hoy tengo una bendición bien grande para ti, para tu vida, porque vamos a empezar un nuevo libro, vamos a empezar el Evangelio de Juan. Y hermano, estoy muy contento, me gusta mucho el Evangelio de Juan, porque Dios tiene para nosotros grandes enseñanzas a través de este libro, y Dios va a aumentar muchísimo nuestra fe con todos los milagros, con todas las enseñanzas que vemos en este libro. Pues gloria a Dios, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te doy muchas gracias por la enseñanza, Señor Jesús, que va a ser expuesta, Dios, en esta hora. Quiero pedirte, Dios, que me des espíritu de sabiduría y de revelación para entender tu palabra y para enseñarla adecuadamente. Quita de mi boca toda palabra ociosa. Quita de mi boca toda palabra, Señor Jesús, que no conviene. Toda mal palabra, Señor. Y pon solamente aquellas que sean para edificación, para la enseñanza de tu pueblo, para exhortación. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias y ayúdanos a entender, Dios. Ayúdanos a comprender. Abre nuestros oídos espirituales para que escuchemos, nuestros ojos para que veamos, que nuestros corazones estén sensibles a tu voz para que nos convirtamos a ti y sanes nuestros corazones. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir acerca del Evangelio de Juan? Bueno, que aunque aquí no nos dice exactamente quién es el escritor del Evangelio de Juan, pero nos podemos dar una idea quién es el escritor. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si nosotros buscamos en la Biblia, nos vamos a Primera de Juan, capítulo 1, el primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al Verbo de vida. Vemos que aquí también el escritor habla acerca del Verbo de vida. Ahora vamos también a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13. Apocalipsis 19, 13. Y aquí dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. No, aquí vemos una congruencia en estos tres libros, en el Evangelio de Juan, en el libro de Juan y en Apocalipsis, de que el escritor nos está hablando acerca del Verbo. Entonces, ya sabemos que quien escribió el libro de Apocalipsis es el discípulo amado, Juan el discípulo amado, Juan el hermano de Santiago. Estos dos hermanos eran los que se les puso por apodo los hijos del trueno, los Boanerges. Estos dos estuvieron con Pedro cuando a Jesús lo traicionaron y Jesús los dejó orando. Se quedó Pedro, Santiago y Juan, se quedaron orando mientras Jesús se fue aparte a orar. Y cuando Jesús regresó, los reprendió, les dijo: ¿no habéis podido velar ni siquiera una hora? Estos tres los vemos también en la transfiguración de Jesús. Y bueno, pues vemos esta congruencia, lo cual nos lleva a entender que fue Juan, el discípulo amado, quien escribió
el Evangelio de Juan. Bueno, lo siguiente aquí es que nos habla en el Evangelio de Juan capítulo 1, Evangelio de Juan 1:1, se nos habla acerca del verbo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice que el verbo era Dios. O sea, ya aquí nos está diciendo el escritor que el verbo es Dios. Pero, ¿quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? Y aquí en el capítulo 1, versículo 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces nos está diciendo que el verbo fue hecho carne. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. 1 Timoteo 3:16. Ya lo tengo. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Dice, el verbo fue hecho carne, y aquí nos está diciendo, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién vino a este mundo y se hizo carne? ¿Quién habitó entre nosotros? ¿Quién fue predicado a los gentiles? ¿Quién fue creído en el mundo? ¿Quién resucitó y fue recibido arriba en la gloria? Jesucristo. Jesucristo es el verbo. En el principio era el verbo. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Amén, gloria a Dios, hermano. Empezamos a recibir revelación de parte de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, aquí también mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 22, ya aquí lo tengo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo son uno. Isaías, ve al libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9:6 dice así la escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios. ¿Quién es ese niño que nació? El niño Jesús. Hijo nos es dado. ¿De quién fue hijo? De José y de María. El principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable consejero. ¿Cómo se llamará su nombre? Admirable consejero. Y algo más: Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces aquí nos está diciendo que este niño Jesús iba a ser llamado, se llama su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los testigos de Jehová dicen que Dios es Dios Padre, que Él es Dios, y que Jesús es un Dios pequeño. Y eso no nos está diciendo la Escritura. Nos está diciendo que Jesús es Dios fuerte. Nos está diciendo que el verbo es
Dios, que no es un Dios pequeño, que el Verbo es Dios, el Verbo es Jesucristo. En 2 Corintios, acompáñame a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 3, versículo 17. Dice así la bendita palabra de Dios. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios, hermanos, es espíritu. Y donde está el espíritu de Dios, allá hay libertad. Dios es Padre, Jesús es todo, es Dios poderoso, Jesús es Padre eterno. Pero también nos está diciendo aquí la Escritura que Él es espíritu. Hechos 2:38, Pedro les dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo, hermano. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo amoroso. Dios sigue siendo misericordioso. Dios, el Padre, el creador de todo, es misericordioso. Vamos aquí a Génesis capítulo 1. Y esto se va poniendo bueno, hermano. No te confundas, no te revuelvas. Y si no le entiendes, regresa al video y ponte a leer cada una de las citas que estoy dando. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién hizo todo? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Aquí nos está diciendo que Dios. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando el Evangelio de Juan donde dice todas las cosas por Él fueron hechas? Nos está hablando del Verbo hecho carne. Te leo nuevamente el Evangelio de Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, hermanos, Jesús es el creador de todas las cosas. Jesús es el creador de todo. Gloria a Dios, hermano. Ya entendimos esto. Ya entendimos quién creó los cielos y la tierra. Y cómo, pero ahora vamos a ver cómo hizo Dios todas las cosas que nosotros podemos ver, las visibles y las invisibles. Regresa, por favor, a Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. Y dice la Escritura aquí en el versículo 3. Génesis 1:3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo hizo Dios todas las cosas? Dio la palabra. Dijo: y sea la luz, y fue la luz. Él soltó la palabra. Él hizo todas las cosas con la palabra. Gloria a Dios, hermano. Él dijo todo lo que Él dice. Su palabra tiene poder. Su palabra tiene autoridad. Tiene poder creador, poder transformador. Gloria a Dios, hermano. Ahora, la palabra verbo viene de una palabra en griego que es logos. Logos. Y esto es palabra. Es todos los, digamos, los significados que nos da es
discurso, predicación, palabra, razonamiento. Jesucristo, hermanos, es el centro del discurso. Él es su palabra, todo gira alrededor de su palabra. Todo fue hecho a través de su palabra. Él es el verbo, Él es la palabra, hermanos. Así que si tú tienes la palabra, tienes a Jesús. Si tú tienes la palabra de Dios, lo tienes todo. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el logos. Él es la razón de toda predicación, Él es la razón de todo discurso. Y aquí me quiero ir metiendo en algo que me gusta muchísimo. Aquí en Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, 3. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Dice así la bendita palabra de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces dice aquí la Escritura, que Dios es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Él es la palabra, hermano. Sus palabras, hermanos, nos dan vida. Sus palabras nos vivifican. Por eso la Escritura dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Diría yo, escudriñad mis palabras, porque en ellas tenéis vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres triunfar? ¿Quieres tener éxito? Escudriña su palabra. Aliméntate de su palabra. Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 4, dice la Escritura, acompáñame ahí, dice, no solo de pan vivirá el hombre. Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos que aquí el Señor Jesús había sido llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Pero ¿cómo Jesús enfrentó al diablo? ¿Cómo Jesús le puso un alto a Satanás? Le respondió con la palabra diciéndole, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, esto nos debe de despertar en esta hora, porque ciertamente que estamos pasando cosas muy difíciles. Nuestras economías están siendo afectadas muy fuerte, nuestra salud, la salud de nuestra familia. Y de repente podemos entrar en mucha desesperación, en mucha angustia, por todas las cosas que están sucediendo. Y podemos empezar a quejarnos de lo mal que están las cosas, a quejarnos de lo mal que van nuestros negocios, a quejarnos de lo mal que está la salud de las personas. Podemos empezar a hablar negativamente. Podemos empezar a hablar miedo, angustia, tristeza. Podemos empezar a hablar todo menos la palabra de Dios. Pero Jesús resistió al diablo diciéndole, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermano. Y hoy es necesario que nos alimentemos con la palabra de Dios,
con la palabra que sale de la boca de Dios, porque su palabra es poder, su palabra es autoridad, su palabra son milagros. Habla la palabra de Dios en estas circunstancias. Háblale a las cosas que están ocurriendo. Háblale a las cosas difíciles. Te comento, yo tengo situación con mi coche. Se me ha descompuesto muchísimo. Y en esta hora le hablo a mi coche en el nombre de Jesús. Y funcionas en el nombre de Jesús. Te encuentran la falla. Porque ese coche es de Jesucristo. Ese coche es para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Y mi coche es una bendición. Y mi coche, ese coche le da bendiciones a mi familia. Es una fuente de ingreso. Es una fuente de bendición. Y ese coche produce bendición. Y no solamente pérdidas. En el nombre de Jesús hablo bien. Y esto te lo estoy diciendo como un ejemplo de cómo debemos hablarle a las cosas. No quejarnos. En el nombre de Jesús ese problema se va a solucionar. En el nombre de Jesús las cosas se van a mejorar. En el nombre de Jesús todo va a caminar como debe de ser. Gloria al Señor Jesucristo. Ezequiel capítulo 37. Ve al libro del profeta Ezequiel. Ezequiel 37. Gloria a Dios, ya estoy aquí. Dice así la escritura: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y aquí que eran, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Tú lo sabes? Los huesos estaban secos. La respuesta era no. Ya no tienen carne, no tienen sangre, no tienen venas, no tienen tendones. No tienen nada, los huesos estaban secos, estaban más que muertos. Y le dice: ¿vivirán estos huesos? Le pregunta. Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Versículo 4 del capítulo 37 de Ezequiel. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y en esta hora, hermano, profetiza sobre la situación. Háblale a la circunstancia. Háblale a ese negocio muerto. A ese negocio que parecen huesos secos. Háblale a esa salud. Háblale a esa enfermedad. En el nombre de Jesús, háblale a esos riñones, háblale a ese hígado, háblale a esas articulaciones, háblale en el nombre de Jesús. Y dice aquí, versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Aleluya, gloria a Dios. Ha dicho el Señor. El Señor dijo, su palabra dijo, escrito está. Entonces empezamos a hablar la palabra escrita, la palabra que se hizo carne. Empezamos a hablar el verbo que vino a este mundo. Gloria a Cristo, que se hizo carne. Este es el verbo hecho carne. Si tú tienes la palabra, tienes al verbo hecho carne, porque desde el principio Él creó todas las cosas con su palabra. Él dijo: sea hecho. Todo lo que Él hizo, lo hizo con su palabra, hermano. Y yo quiero ser obediente a Dios y me quiero alinear a su palabra en esta tarde. Quiero alinearme con sus promesas. No quiero ser rebelde. No quiero caminar en duda. No quiero caminar con miedo. No quiero caminar con desconfianza. No quiero caminar con desesperación.
Porque Dios puede hacer resucitar aún a los muertos. Dios puede transformar la bendición en bendición. Versículo 7 del capítulo 37 de Ezequiel. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Entonces, ¿qué hizo Ezequiel? Dice, profeticé pues como me fue mandado. Es decir, él fue obediente a la palabra de Dios, hermano. Tal vez tú te encuentras muy mal. Tal vez tú estás en una situación de depresión, que puede que hayas llegado a la situación de ya no querer hablar la palabra de Dios, de ya no querer decir nada, de no saber si realmente las cosas que tú dices van a ocurrir. Pero aquí es Ezequiel, este profeta, dice, profeticé como me fue mandado. Solo haz lo que se te ha mandado, haz lo que se te ha pedido. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Dice, y hubo un ruido, mientras yo profetizaba, hubo un ruido, qué sé yo, hubo un terremoto, hubo un trueno, no sé qué habrá ocurrido, los huesos se empezaron a mover. Dice la escritura, y aquí un temblor, si hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con sus huesos se empezaron a mover estos huesos y se empezaron a juntar. Y versículo 8, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu de los cuatro vientos, sopla sobre estos huesos y vivirán. Aleluya. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Gloria a Dios. Versículo 10. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Pero ¿qué hizo el profeta? Dice, profeticé como me fue mandado. ¿Qué profetizó? Lo que se le había dicho. ¿Qué profetizó? Lo que se le había pedido. ¿Qué vamos a profetizar nosotros? ¿Qué vamos a hablar nosotros? Al verbo. Vamos a hablar la palabra que se hizo carne. El verbo se hizo carne. Jesucristo se hizo carne. Él es el Cristo. Él es el verbo. Él está en medio de nosotros. Aleluya, gloria a Cristo. El Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allá hay libertad. Dice, y versículo 10 del capítulo 37 de Ezequiel, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu. Es decir, entró el mismo verbo, el mismo Jesús, su Espíritu Santo, porque Él es el mismo, hermano. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿En qué cambia Jehová? Él fue misericordioso desde el principio. Él le dio al hombre un lugar perfecto donde estar, un paraíso, un huerto del Edén. Y les dio libre albedrío para que ellos decidieran si querían estar con Él o no querían estar con Él. Adán y Eva. Les puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos podían comer del árbol de la vida, que es la palabra de Dios, alimentarse. Pero ellos decidieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos decidieron hacer las cosas por sus propias fuerzas. La ciencia puede decir muchas cosas en estos momentos.
Los expertos pueden decir muchas cosas, pero nosotros creemos en un Dios poderoso y en un Dios milagroso y en un Dios que puede cambiar y en un Dios que puede transformar y en un Dios que puede obrar y en un Dios que puede cambiar la destrucción en bendición. Aleluya. Gloria a Cristo, créele a ese Dios poderoso y come del árbol de la vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy te exhorto que comas, que te alimentes de la palabra de Dios para que tu fe crezca. Recuerda que la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Te bendigo, hermano. No me da más tiempo para darte más enseñanza acerca de esto, pero este es el principio del Evangelio de Juan. Y esto se va a poner muy bueno, hermanos, muy bueno, porque Dios tiene mucha revelación para nosotros. Dios te bendice.